estornudos, cantidad de mucosidad, dolor de garganta, picazón de la garganta. Y en esta época de COVID, y espero que ya usted se ha dado cuenta, señora, una tos o un estornudo, a uno lo miran, pero ¿y este? Y si uno por la rapidez con que se presenta el estornudo o la tos, pues no tiene el pañuelo, lo que sea, si está en algún lugar, la gente lo mira a uno. Y COVID-19. Hoy vamos a revisar el tema de las alergias y vamos a revisar cómo diferenciar COVID-19, sus síntomas de lo que son las alergias. Bienvenidos a este su espacio vital para este día martes 28 de septiembre del año 2021, el segundo año de la pandemia. Soy el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar en este aire saludable de RPP Noticias, La Voz del Perú. Y quien nos va a guiar en este camino de ver cómo podemos entender las alergias, saberlas diferenciar de otros problemas respiratorios, está el doctor Edgar Matos Benavides con nosotros. Él es médico, alergólogo e inmunólogo, presidente de la Sociedad Peruana de Alergia, Asma e Inmunología, quien tenemos ya con nosotros. Doctor Matos, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto poder estar con ustedes y poder compartir algunos conceptos, de repente algunos conocimientos sobre lo que es la alergia y sobre lo que es inmunología. Claro que sí, precisamente. Gracias, doctor. Le digo a todos los invitados que ustedes son profesionales sumamente ocupados y el hecho que le dediquen unos minutos a los oyentes de RPP Noticias es muy valioso para ellos. Gracias por eso, doctor. A ver, empecemos por el comienzo. Vamos a hablar de las alergias, luego ya revisaremos los síntomas, cómo diferenciarlos de COVID-19. En palabras sencillas, doctor, recuérdele a nuestros oyentes qué cosa es una alergia. Perfecto. Cuando hablamos sobre alergias, tenemos que entender que es una reacción, ¿no?, del cuerpo en forma exagerada, ¿no? Es una reacción que de repente para un grupo de personas normalmente no debería ser exagerada, pero para un grupo que tiene alguna condición atópica lo es, ¿no? Le voy a poner un ejemplo muy sencillito. Puedo tener un alergeno, un ácaro, por ejemplo, que de repente al doctor Huerta no le pasa nada, o sea, no le permite ni que estornude, no le permite ni que tenga ojos llorosos, pero de repente a otra persona sí le produce estornudos, picor en los ojos, garrasperas. Es porque esta otra persona ha tenido la capacidad de poder reaccionar a este alergeno previamente a una sensibilización que hubo antes. O sea, primero hubo un contacto, formó un anticuerpo, y ahora en la segunda oportunidad, este anticuerpo es el que le permite justamente a esta persona permitir que haya gran liberación de sustancias, de mediadores químicos, los cuales van a producir todos los síntomas que conocemos. Eso vendría a ser una reacción alérgica. Qué interesante. Entonces, lo que se colige de lo que usted acaba de decir es que la alergia, digamos, no le da a cualquiera, se le da a personas que usted ha llamado atópicas. ¿Significa esto que esto es algo que con lo que uno nace? Exactamente. La atopía es una condición, probablemente porque ya hemos tenido antecedentes familiares, padres, madres de repente, o abuelos, ¿no es cierto?, que tienen esta condición. Y cuando uno nace con esa predisposición. Solamente estamos esperando que haya un gatillante, que haya un iniciador, para que de esta forma se desencadene toda la manifestación alérgica. Qué interés. O sea que no solamente es algo con lo que se nace, algo que en medicina llamamos congénito, uno nace con eso, sino por lo que usted acaba de decir, padres, abuelos, ¿es hereditario también además de congénito? Más que congénito sería más hereditario, ¿no? En realidad, si yo tengo padres alérgicos, madre y padre alérgico, la posibilidad de que el hijo tenga alergia es mucho mayor. Inclusive se habla hasta más del 70% de posibilidades, ¿no? Ahora, también existen, ¿no es cierto?, madres, padres que no son alérgicos, ¿no es cierto?, y tenemos un hijo alérgico. Eso también está demostrado, es una posibilidad menor, es una alergia de novo, pero sí es factible, ¿no es cierto?, y eso es más que nada ya por los estímulos que uno pueda tener en el medio ambiente.
Muy bien, entonces, digamos, por lo general, las alergias son condiciones de tipo hereditario que se heredan de los padres, corren a familia, como se dice, ocasionalmente puede ser algo espontáneo que no tiene historia familiar. Las alergias se presentan entonces, por lo que ha dicho doctor, desde la niñez, desde la primera infancia. Así es. Definitivamente, si uno quisiera explicar cómo va la alergia, uno hablaría de lo que se llama la marcha atópica, ¿no? La marcha atópica es una condición que tiene el paciente de que desde que es muy pequeñito empieza haciendo algún tipo de manifestación, ¿no? Generalmente va a empezar haciendo manifestaciones en la piel seca, piel que al pequeño estímulo, ya sean ingestas o de picaduras, por ejemplo, rápidamente reacciona. Pasa el tiempo y este pequeño va haciendo problemas en la nariz, estornudos frecuentes, congestión nasal, que duran con la boca abierta, que ronquen, y luego van haciendo problemas en el pulmón, tos exigentes, broncoespasmos, silbidos del pecho. O sea, al final todos estos pacientes hacen esa marcha atópica, ¿no? Que es lo que llamamos justamente la condición del paciente, la marcha alérgica o la marcha atópica. Qué interesante, o sea que como que se va agregando, van aumentando los años en la persona y se van aumentando más signos de esta condición atópica. Y nos ha dicho obviamente que requiere dos pasos. Uno es que la primera vez que la persona que tiene esta atopía, que tiene esta condición alérgica, se pone en contacto con una sustancia que es muy variada. Ahora usted nos va a dar la lista. Yo le doy algunas: el polen de las flores, el pelo de los gatos, de los perritos, puede ser el polvo de las cucarachas, etcétera. Cuando la primera vez se va exponiendo a este tipo de alergenos, eso es lo que usted ha llamado, o sea, sustancias que causan alergia, el cuerpo los va conociendo. Pero ya la segunda, tercera, cuarta vez a la que se expone a estos mismos elementos, el cuerpo, el sistema de defensa de esta persona, piensa que lo está atacando un recontra super enemigo y reacciona con mucha fuerza con su sistema de defensa, y ahí elimina esos químicos que hacen que los ojos se pongan rojos, llorosos, los estornudos, la mucosidad, etcétera, el asma, etcétera. Denos una lista de los alergenos más comunes a los que estamos expuestos en Perú, en Lima. A ver, dentro de los aeroalergenos que frecuentemente tenemos aquí en Lima, tenemos más que nada a los ácaros, ¿no? Los ácaros forman, según los estudios que tenemos aquí en el país, es el primer grupo, ¿no?, de causantes de problemas respiratorios. El siguiente grupo ya vienen a ser algún tipo de hongos ambientales. Luego tenemos epitelios, como usted habló, perro, gato, ¿no? Y muy por abajo, polen, ¿no? A diferencia de otros países, como Europa, por ejemplo, donde de repente polen es la primera causa, ¿no? En Lima, fundamentalmente, el polen no es lo más frecuente, porque tenemos gran humedad. Entonces, como la humedad es muy fuerte, hace que el polen esté en el piso. Entonces, como que no vamos a sentir definitivamente las molestias como cuando sí tuviésemos el contacto con un aeroalergeno como son los ácaros. Los ácaros son interesantes. Mucha gente piensa que son insectos, pero en realidad son parientes de las arañas, ¿no es cierto? Son arácnidos. Así es. Estos ácaros, definitivamente por la estructura que ellos van a tener, ¿cierto?, se pueden dividir en varios, ¿no? Los dermatofagoides, por ejemplo, pteroníceos, los farinae, la blomia, estos tres ácaros, que es lo que más existe, al menos en Lima, es el pteroníceus, el farinae y la blomia. Hay otros más, el acarucido, el destructor. Todo eso en algún momento pertenece a la familia de los ácaros, ¿no? ¿Dónde viven estos ácaros? Por ejemplo, ¿dónde se encuentran regularmente? Estos ácaros frecuentemente van a estar en el polvo de la casa, ¿no es cierto? Y van a buscar donde haya piel que eliminamos, piel exfoliada. Entonces, donde hay más piel exfoliada, vamos a encontrar más ácaros. En la cama, entonces. Exactamente, la cama, el colchón. De repente, donde tenemos algún momento de recostarnos, los papeles, los peluches. ¿Por qué los peluches? Porque ¿qué hacen los niños? Abrazan al peluche. Al abrazar el peluche, dejamos la piel nuestra en el peluche, ¿no es cierto? Claro. Entonces el ácaro va y coge y se alimenta del peluche. Interesante. Y es una razón por la que a los ácaros, a estos pequeños arácnidos, les gusta la piel humana, es porque se la comen, eso es su alimento, ¿cierto? Así es.
Eso sería lo que Qué interesante. Doctor, por favor, permítanos hacer una brevísima pausa y vamos a regresar con más de esta conversación. Regresamos. Él es médico alergólogo e inmunólogo, presidente de la Sociedad Peruana de Alergia, Asma e Inmunología, quien nos ha dado una clase de qué cosas son las alergias y cuáles son las principales causas de las alergias en nuestro medio. Específicamente, nos ha dicho que en el Perú, específicamente en Lima, los ácaros, que son parientes lejanos de las arañas, que son pequeñitos, chiquititos, que ellos se alimentan de la piel seca. Esa piel seca que tenemos todos y que se descascara, eso le encanta. Entonces, donde haya piel seca, allí están los ácaros y son causa muy importante de alergia. Doctor, entre los síntomas principales de las alergias, cada caso es diferente, pero hay síntomas que son comunes, digamos, a todas las alergias. Así es. Hay que entender que las enfermedades alérgicas lo que van a producir es una inflamación. Entonces, si hay una inflamación, pues vamos a tener síntomas que van relacionados a la inflamación. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente, ¿no?, que tiene un problema en la piel, puedo tener, por ejemplo, una piel seca, una piel que de repente rápidamente exfolia, ¿no? Si yo tengo un paciente que ya voy por lo que es nariz, como hablamos, un paciente pues, que va a hacer estornudos frecuentes, congestión nasal, de repente moco transparente o rinorrea que nosotros llamamos, congestión nasal intercalada, no es lo que más uno busca, la intercalada, porque si solamente es de un solo lado, de repente uno va pensando que no solamente es alergia, sino se ha asociado a algo más. Podemos pensar también, ya cuando vamos a la parte ya de pulmón, podemos hablar de un silbido del pecho, un sibilante, un roncante. Muchos pacientes a nivel de los ojitos hacen conjuntivitis, ¿no? Frecuentemente, ¿no? Ojos rojos. Ojitos inflamados, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que frecuentemente vamos a ver en la consulta, ¿no? Y todo eso tiene que ver pues con lo que es la inflamación, ¿no? La alergia va con lo que es inflamación fundamentalmente. Muy bien. Entonces, cada persona es diferente, pero signos respiratorios, signos oculares, nasales, con estornudos, picazón de la garganta y todo lo que las personas que tienen alergias ya conocen. Ahora, ¿cómo diferenciamos en esta época de COVID-19, doctor, alergias de COVID-19? A ver, las alergias frecuentemente no van a producir fiebre, ¿no? A diferencia de, en este caso, del COVID o del SARS-CoV-2. La congestión nasal es muy típica en un problema netamente de alergia, lo cual no lo vamos a poder ver o no lo vemos frecuentemente en lo que es COVID. El picor, como hablábamos, el picor nasal, ¿no?, picor en los ojos, no va mucho con lo que es COVID. ¿Qué va con lo que es COVID? Fiebre, una tos seca, generalmente hay una dificultad para poder respirar. ¿Qué es lo que puede ir también en COVID? Dolor abdominal, ¿no?, asociado muchas veces a deposiciones líquidas, ¿no? En algún momento podría haber hasta pérdida del gusto o pérdida del olfato, ¿no? En cambio, eso no lo vamos a ver generalmente en las alergias, ¿no? Otra cosa importante, ¿no?, que las alergias, los síntomas no son de hoy, son de hace bastante tiempo. En cambio, en el caso del COVID, son síntomas que se presentan ya en el momento, ¿no? Eso es, a grosso modo, lo que uno podría más o menos diferenciar. Claro que sí. Eso es lo último muy importante. Es una persona que las personas con alergia ya saben que tienen alergia desde hace años, porque como usted nos dijo en la primera parte del programa, pues esto se tiene desde la primera infancia, que a través de esa marcha alérgica que nos ha dicho se han ido agregando cosas, ya conoce ya su cuerpo y sabe cómo son las alergias. En cambio, una persona que nunca ha tenido nada y que de un momento a otro presente síntomas respiratorios, como ha dicho, es más probable que sea COVID-19. Los síntomas de las alergias, doctor, son básicamente síntomas locales, por decirle, en los ojos, la nariz, la garganta, las vías respiratorias, o puede dar síntomas generales del cuerpo. A ver, generalmente es más localizado, ¿no? Generalmente las alergias es más localizado. Es por eso que a veces, cuando damos un diagnóstico, ¿no es cierto?, nos tratamos de, al menos los colegas tratamos de ver en forma general. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo tengo un paciente que tiene un problema de estornudos, congestión, mucosidad, a veces solamente nos vamos a, encantar en lo que sea nariz y ojitos.
pero a veces no vemos la otra parte. O al revés, cuando vamos netamente a lo que es piel, solamente vemos lo que es piel, pero no queremos ver la otra parte que puede ser pulmón. En las alergias, generalmente los síntomas se van a presentar manifiestamente en un lugar determinado, pero afecta en forma general a todo, ¿no? Es por eso que la especialidad de alergia e inmunología justamente abarca eso, ¿no? Y ahí, de repente, entendemos, ¿no?, que pongamos, como la especialidad es transversal, a veces pues, debemos ir de la mano siempre con otorrino para poder ver netamente un problema netamente respiratorio, descartar que no solamente sea alérgico, sino sea vasomotor. En dermatología, pues lo mismo, vemos la parte alérgica con otro tipo de problemas que podrían haber. Igual con neumología, el problema netamente alérgico, pues el asma entendemos, pero hay otras patologías que son netamente de pulmón que ya no van con las alergias. Entonces, de la mano se tendría que ir trabajando siempre con otras especialidades. Qué interesante. Muy bien, en cuanto al tratamiento de las alergias, sabemos que esto no tiene curación por lo que nos ha dicho, hay que aprender a vivir con esto, pero digamos existe una serie de medicamentos que disminuyen la intensidad de esos síntomas, los famosos antialérgicos que han ido, digamos, ya pasando de generación en generación, desde esas antiguas clorfeniraminas de hace 50, 60 años, ya se tienen ahora nuevas generaciones de medicamentos. Quizá la pregunta, porque esto de los antialérgicos, muchísima gente que sufre de alergias ya lo sabe, ¿cuándo debe usarse y cuándo no debe usarse un corticoesteroide? A ver, si queremos hablar de la forma de tratar a un paciente alérgico, lo podemos dividir, doctor, digamos, en tres partes. De repente, una es la forma de evitar. O sea, yo tendría que evitar todo lo que ya hemos digamos, demostrado. Pero para evitar, siempre tendríamos que saber, doctor, qué alergeno es el causante. Entonces, para eso existen algunos exámenes, por ejemplo, el PRIC-test, el Inmunocap, son exámenes que me van a definir exactamente si estoy o no estoy. Porque muchas veces tenemos un paciente que hace estornudos, congestión, pero no es alergia, es una reacción vasomotora. Y a veces le estamos dando tratamiento como si fuese alergia y si fuese alergia. O algo semejante. Vamos a lo que es problemas netamente de piel. Pensamos que es una dermatitis, pero a lo mejor es otra cosa. Entonces, es importante determinar el diagnóstico. Una vez que ya hemos diagnosticado, el siguiente paso es evitar. Yo tendría que evitar ese alergeno causante. El siguiente paso sería dar medicamentos, como usted está planteando. Los medicamentos, es cierto que en primera instancia, si estamos ante pacientes que tienen problemas netamente respiratorios, se usa los corticoides inhalados, ¿no?, fundamentalmente tópicos, ¿no?, para la nariz. Eso es lo que mejor va en caso de los pacientes. Por el tiempo determinado, ¿no?, pueden ser 2 a 3 meses. Luego podemos ir de la mano ayudando, dependiendo del paciente, con los antihistamínicos, como usted bien lo ha hablado, pero sugerimos que siempre sean antihistamínicos no tanto de primera generación como la clorfenamina, sino de segunda generación, porque son los que mejor vida media van a tener y mejor efecto van a tener con los pacientes. Y una vez que ya hemos tenido evitado, hemos medicado, hay otra forma, que es la inmunoterapia, ¿no? La inmunoterapia es, digamos, el pilar importante en el manejo de una alergia. Porque con la inmunoterapia lo que yo consigo es que el paciente pueda tolerar, pueda acostumbrarse, en este caso, al alergeno que le causa la molestia. Entonces, si antes le causaba el ácaro, la molestia, si yo lo tolero, si yo me acostumbro, va a llegar un momento en que me encuentre con el alergeno y ya no haga nada, ¿no? Entonces, es más o menos lo que uno espera de un paciente. Si lo queremos poner así, digamos, en clarito, si yo evito, voy a mejorar de un 3 al 5%, calculadamente. Si doy medicamentos, 20-25%. Si uso inmunoterapia, entre un 60 a 80%. Es lo que más o menos se estima que el paciente pueda mejorar. Pueda mejorar. Doctor, hagamos una cosita, por favor. Le ruego que se quede un ratito más para entrar en este terreno que mencionó ahora último de la desensibilización. ¿Cómo se hace esa famosa desensibilización? Regresamos, no se vaya. La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa para este día, martes 28 de septiembre. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con el doctor Edgar Matos Benavides, médico alergólogo e inmunólogo,
también presidente de la Sociedad Peruana de Alergia, Asma e Inmunología, y estamos conversando sobre las alergias en general. Ya hemos tenido 2 segmentos de conversación con él, nos ha definido qué son las alergias, las causas de las alergias, cómo controlar las alergias, y ahí nos ha hablado de 3 puntos importantes. Uno, obviamente, identificar qué causan las alergias y tratar de no entrar en contacto con estas sustancias que se llaman los alergenos. Segundo, medicamentos, una serie de medicamentos, ahí desde los corticoides que se usan por la nariz, porque controlar los síntomas, hasta medicamentos antihistamínicos que nos ha dicho de segunda generación, que son los que se prefieren. Y tercero, habló de un concepto muy importante que usan muchísimo los alergólogos, que, señora, consiste en que, si este niño o esta persona reacciona al maní o reacciona a este ácaro o a el polen o lo que sea, si yo lo expongo, poco a poco lo expongo a esta sustancia, va a llegar un momento en que lo voy a controlar, lo voy a desensibilizar. Cuéntenos cómo funciona ese sistema, doctor. Doctor, usted ya lo explicó usted a grosso modo. Es cierto, cuando uno identifica, en este caso, el alergeno, ¿cierto? Lo que hacemos es, tratamos de dar al paciente el alergeno en dosis de menor a mayor, buscando una tolerancia inmunológica. O sea, hacemos que el paciente tolere a ese alergeno para que en el tiempo ya no me haga manifestaciones. Esta inmunoterapia, ¿no es cierto?, tiene que ser una inmunoterapia específica. O sea, ahora, en estos últimos tiempos, ya no hablamos de la inmunoterapia empírica que se hacía hace bastante tiempo, ¿no? Hace bastante tiempo hacemos algo mucho más empírico, porque no teníamos de repente los medios adecuados para poder identificar el agente. Entonces suponíamos que todo era ácaro y hacemos nuestras mezclas. Ahora ya no. Ahora ya se estila que son productos terminados, ¿no? O sea, productos que ya vienen y te dicen, esto tiene tal cosa. Entonces, si yo tengo un paciente que es alérgico, por ejemplo, al ácido del gato, como usted hablaba, pues tendré que darle solamente lo que le molesta. Yo no tendría por qué darle otros alergenos más, porque no tiene sentido, porque solamente él es alérgico a la caspa del gato, el pito del gato. Cuando yo uso estos alergenos específicos, lo que yo voy a obtener es una respuesta mucho más adecuada. Antes, pongo yo, de repente unos 10 años atrás, nosotros usábamos, alergenos, como que en pools, en grupos, ¿no? Porque de esa forma yo podía, entre comillas, identificar o mejorar algún alergeno que no lo he podido identificar. Y también había respuesta buena, no es que había una respuesta mala. Pero ahora ya se trata de que el paciente se beneficie usando inmunoterapia específica. Esta inmunoterapia específica se puede utilizar de 2 formas. Bueno, pueden ser más, pero la que tenemos aquí en el país son de 2 formas. O es sublingual, ¿no? Perlingual, o puede ser de la lengua. Subcutáneo, o puede ser subcutáneo. Entonces, el tiempo va a ser duradero se habla 3 años, que es más o menos el corte, ¿cierto? Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero es el tiempo que uno instila al paciente la dosis. ¿Y por qué 3 años? Porque se ha visto que en ese tiempo ya se logra formar anticuerpos, ¿no es cierto?, que se llaman reguladores, ¿no? Estos anticuerpos reguladores son los que van a medir en el tiempo que el paciente haya estado en un tipo de equilibrio. Entonces, es el tiempo que se va a usar por eso. Antes hablábamos de alergenos que eran totales, enteros, ¿no? Grueso. Ahora hablamos de alergoides, porque antes hablamos de 5 años de repente. Ahora ha mejorado, ya sabes, de 3 años, de 2 a 3 años inclusive. Entonces, todo eso está cambiando en beneficio del paciente. Interesante. Muy bien. Esta inmunoterapia, en algunas revisiones que se hacen, pues sería ideal que sean, digamos, curativas, perfectas, que casi siempre controlen, pero tienen, lamentablemente, no sé en cuánto por ciento, digamos, de efectividad se puede hablar de que funcionan, dependiendo quizás del alergeno que se está dando. ¿Hablamos de cuánto? ¿50, 60, 70? ¿Cuánto por ciento de mejoramiento del paciente? Generalmente, usted tiene razón, cuando se habla hay que ver de qué tipo de alergenos estamos hablando. En caso de los aeroalergenos, y utilizando, por ejemplo, una inmunoterapia usando alergoides,
se habla de una mejora de un 60, ¿no?, a 70% de mejora, ¿no? Entonces, eso va a ser relativo dependiendo del paciente, dependiendo del médico. Entonces, mucho va a depender de eso. Pero hablar de un 60-70 es bastante, comparado, por ejemplo, con hablar pues, de un 5% que era evitando, o de repente de un 20-25% que son con medicamentos, ¿no? Ahora, la otra ventaja que uno tiene cuando usa la inmunoterapia es que logramos que la enfermedad cambie de curso, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de la marcha atópica? Piel, nariz y pulmón. Cuando yo logro que el paciente tolere, probablemente podría evitar que haya esa progresión. Entonces es otra ventaja. Es por eso que recomendamos que la inmunoterapia se debería usar cuanto más precoz es. O sea, cuanto más temprano sea, va mejor, ¿no? No es que una persona mayor no vaya bien, pero hay que recordar que la respuesta inmune está en una fase, ¿no? Entonces uno empieza a poder usar la inmunoterapia justamente para eso, ¿no? Para que el paciente tenga una calidad de vida en el tiempo. Qué interesante. Doctor, por ejemplo, en ciertas sociedades, las alergias al maní, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, han aumentado de manera increíble los bebitos que nacen alérgicos al maní. En Perú, en su práctica, ¿ustedes ven alergia al maní o es algo que todavía es así rarísimo en el Perú? En el Perú, doctor, las alergias alimentarias aproximadamente están en un porcentaje, de acuerdo a la edad, entre menos de 3 años, aproximadamente la alergia alimentaria está entre yo diría, 3 a 5% aproximadamente, ¿no? Ahora, no siempre el maní es el más, en nuestro país, no siempre el maní es el más idóneo. El que es más frecuente es la proteína de leche de la vaca, ¿no es cierto? Y luego está el huevo. Pero el maní, no, muy por debajo. Y es eso un misterio eso, ¿no? Perdón, discúlpeme, es un misterio. ¿Por qué en ciertas sociedades esto del maní es realmente una amenaza incluso para la vida de los niñitos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se sabe? Mucho es por el estilo de vida, ¿no?, que uno pueda tener. Por ejemplo, allá en Estados Unidos ustedes comen mucha mantequilla de maní, ¿no? Acá en el Perú, muy pocos de repente comen mantequilla de maní. O sea, no es nuestra sí, pero eso tendría que pasar entonces a través de la mamá, porque el bebito recién nacidito no come mantequilla de maní y esto se presenta casi desde el nacimiento. Lo que pasa que en las alergias al maní, por ejemplo, ¿no? Mucho se ha visto, y hay un estudio, por ejemplo, donde se ha tratado de usar, por ejemplo, antes, para atópicos, les ha dado productos que contengan maní como para poder desensibilizarlos, ¿no es cierto?, en el tiempo, y se ha logrado una mejora. O sea, se ha logrado una mejora. Sí. Entonces, ahí, claro, era un grupo pequeño, pero ahí se logró y se pudo ver que de repente, desensibilizando a niños que tenían una condición atópica, uno podría evitar que haya más adelante alguna reacción alérgica, ¿no? Entonces, correcto. Sí, el punto era por qué es tan frecuente esto al punto de que muchas aerolíneas ya no sirven maní. Porque cuando uno abre el sobrecito de maní, el polvillo del maní puede expandirse en el aire y afectar al niñito que sea alérgico. Ya no sirve maní. Entonces eso es lo que yo me preguntaba, ¿por qué en ciertas sociedades es más frecuente la alergia al maní dentro de todas las alergias alimentarias? Doctor, entonces ya para hacer un resumen, un repaso, en este momento, digamos, las alergias, y quizá con esto cerramos, ¿son estacionales, son problemas estacionales porque estamos hablando de primavera, etcétera, o son de todo el año las alergias, doctor? No, las alergias van a ser estacionales, es cierto, pero dependiendo de qué latitudes. Por ejemplo, en Europa es muy marcado, en Europa el polen es muy marcado. En nuestro país, por ejemplo, también se va a incrementar más, por ejemplo, en algunos lugares como Tacna o como Piura, en los cambios de temperatura, porque ahí es un poco más seco y ahí sí existe polen en un porcentaje mayor que Lima, por ejemplo. En Lima, por el mismo hecho de ser, digamos, una ciudad con gran humedad, lo que frecuentemente va a estar es el ácaro. Pero el ácaro no es que está más está constantemente el ácaro. Todo el año, exactamente. Todo el año. Es por eso que por ahí que de repente
se incrementa un poquito más en invierno, pero todo el tiempo está el ácaro ahí, definitivamente. Porque es un ácaro que está dentro de la casa. Claro, entonces digamos esa periodicidad, porque en sociedades como dicen en Europa, en España, etcétera, en Estados Unidos, cuando llega la primavera llegan las alergias y entonces nosotros tocamos ese tema en los medios de comunicación, llegó las alergias, entonces en el Perú quizás solamente en ciertas regiones, como usted nos dice, en Tacna, en Piura, allí quizás sea estacional, en el resto del Perú es un problema de todo el año de las alergias. Muy bien, qué interesante. Doctor, muchísimas gracias de verdad por habernos ilustrado tanto con respecto a las alergias. Le agradezco muchísimo su tiempo en nombre de todos los oyentes de RPP Noticias. Doctor, con mucho gusto para poder conversar con usted. Siempre ha sido un honor, un placer. Muchas gracias. Gracias, encantado. Nos ha encantado conversar con el doctor Edgar Matos de Navides, médico alergólogo e inmunólogo, presidente de la Sociedad Peruana de Alergia, Asma e Inmunología. Entonces, la pastillita para tomar a la casa, para tomar de este programa. Las alergias son muy diversas, están durante todo el año. Lo ideal es tratar de identificar la sustancia que causa la alergia y tratar de no estar, en contacto con esa sustancia. Regresamos con sus llamadas telefónicas. Ya los teléfonos de RPP Noticias, 212-4100, 212-7165, están listos. Y el WhatsApp, 942-591-532, también está listo. Regresamos.